Lección 1. Opciones de viaje. Estaba pensando en cómo llegaremos a nuestro destino. ¿Deberíamos conducir o tomar el transporte público? Esa es una buena pregunta. Creo que conducir nos daría más flexibilidad. Estoy de acuerdo. Con un coche, podemos parar donde queramos. Exactamente. Podemos explorar joyas ocultas y atracciones locales a lo largo del camino. El transporte público puede ser conveniente pero a menudo restrictivo. Sí. Y, a veces, lleva más tiempo de lo esperado. ¿Recuerdas nuestro último viaje cuando perdimos el autobús? ¿Cómo podría olvidarlo? Hemos esperado durante años. Fue toda una aventura. Sin duda lo fue, pero prefiero tener el control de nuestra agenda. Esa es una excelente observación. Además, podemos reproducir nuestra propia música. Sí, una lista de reproducción para un viaje por carretera mejoraría la experiencia. Y podemos compartir bocadillos sin preocuparnos por el desorden. Eso es una ventaja. Los bocadillos hacen que cualquier viaje sea mejor. ¿Vamos a crear una lista de aperitivos imprescindibles para el viaje? Absolutamente. Yo sugeriría fruta, frutos secos, y tal vez algunas galletas. Perfecto. Son fáciles de empacar y deliciosos. ¿Qué hay de las bebidas? No debemos olvidarlas. Quizás podamos traer una hielera con agua y bebidas refrescantes. Parece un plan. Me entusiasma este viaje. Yo también. La libertad de la carretera es emocionante. ¿Deberíamos estudiar las opciones de alquiler de coches si no queremos llevarnos mi coche? Sí. Sería prudente comparar precios y disponibilidad. Dediquemos un tiempo a investigar las mejores ofertas. Buena idea. Garantizaremos un viaje sin problemas. Estamos aquí para viajar y vivir aventuras llenas de risas y exploración. Lección 2. Viaje de manera inteligente. Creo que deberíamos considerar empacar poco para nuestro viaje. Esa es una sabia sugerencia. Hace que viajar sea mucho más fácil. Absolutamente. Menos equipaje significa más libertad para explorar. Además, no tendremos que preocuparnos por las tarifas de equipaje excesivas. Correcto. Podemos ahorrar dinero para experiencias más emocionantes. Hablando de experiencias, debemos estar abiertos a nuevas aventuras mientras estemos allí. Definitivamente, los momentos inesperados suelen ser los más memorables. ¿Recuerdas la vez que probamos ese extraño plato en el extranjero? ¿Cómo podría olvidarlo? Era a la vez extraño y delicioso. Exactamente. Me alegro de que nos hayamos arriesgado. De eso se trata viajar. Abrazar lo desconocido. Sí, y tratar de comunicarse con los lugareños aumenta la diversión. Lo hace, incluso si nuestras habilidades lingüísticas no son perfectas. Puede llevar a situaciones divertidas, ¿no? Absolutamente. La risa es el mejor lenguaje universal. Recordemos también traer nuestro diario de viaje esta vez.
Es una idea excelente. Documentar nuestras experiencias no tiene precio. Querremos recordar estas aventuras con buenos recuerdos. Y podemos compartir nuestras historias con amigos y familiares más adelante. Exactamente. Estarán ansiosos por saber todo sobre nuestros viajes. Ahora, ¿qué elementos esenciales debemos empacar? Sugiero bocadillos portátiles, una buena cámara y unos zapatos cómodos. Excelentes elecciones. Necesitaremos zapatos resistentes para caminar. Sí, no olvidemos también esos documentos de viaje fundamentales. Sin duda, un viaje tranquilo comienza con una preparación adecuada. Brindemos por viajar de manera inteligente. Equipaje ligero, mentes abiertas y momentos inolvidables. Salud por eso. Que comience nuestra próxima aventura. Lección 3. La planificación de la fiesta sorpresa. ¿Debo decirles la dirección exacta de la fiesta sorpresa? No es necesario. Simplemente déles el nombre del lugar. Suena más sencillo. Mantiene intacto el elemento sorpresa. Exactamente. Queremos que sea una gran revelación. ¿Qué hay de la hora? ¿Deberíamos mencionar una hora específica? Sí, pero démosles una hora más temprana para asegurarnos de que todos lleguen a tiempo. Pensamiento inteligente. No quiero que nadie estropee la sorpresa. Yo tampoco. Es importante mantenerlo en secreto. ¿Deberíamos recordarles a todos que no hablen de la fiesta? Definitivamente. Un pequeño recordatorio sería sensato. Quizás pueda enviar un mensaje grupal. Eso funcionaría. Manténlo ligero y divertido. ¿Qué hay de las decoraciones? ¿Me dan unos globos? Sí. Los globos siempre añaden un toque festivo. ¿Y quizás algunos streamers? Son coloridas y alegres. Perfecto. Queremos que el lugar sea animado. ¿Deberíamos considerar también un tema? Un tema sería genial. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal un tema retro? Podría añadir un elemento de diversión. ¿Sí? A todo el mundo le encanta un poco de nostalgia. Ya puedo imaginarme los disfraces. Eso sería divertidísimo. Deberíamos animar a todos a disfrazarse. Lo añadiré a la invitación. Genial. Ahora tenemos que decidir sobre la comida. La pizza siempre agrada al público, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Y quizás un pastel para la celebración? Absolutamente. Un pastel temático sería un buen toque. Yo me encargaré de eso. Conozco a un panadero fantástico. Perfecto. Parece que estamos haciendo grandes progresos. Sí. Esta fiesta sorpresa será inolvidable. Por una fantástica celebración llena de diversión. Lección 4. Maravillas de Egipto.
Fue realmente impresionante ver las enormes pirámides. No podría estar más de acuerdo. Estar ante ellos era surrealista. La escala de esas estructuras está más allá de la imaginación. Sí. Me sentía tan pequeña al mirarlos. Fue humillante. Y las intrincadas tallas en las paredes contaron historias muy ricas. Absolutamente. Cada talla parecía susurrar secretos del pasado. Me fascinaron especialmente los jeroglíficos. Son como un lenguaje visual. Realmente lo son. Ojalá pudiera entender sus significados. Deberíamos haber contratado a un guía para explicarlo todo. Es una gran idea. La próxima vez, definitivamente lo haremos. La esfinge también era impresionante. Su presencia es tan imponente. Sí. Me sorprendió lo bien que se ha conservado. Hace que te preguntes por las antiguas técnicas que utilizaban. De hecho, tenían un conocimiento increíble para su época. ¿Te has fijado en cómo se pone el sol detrás de las pirámides? Fue mágico. Los colores eran impresionantes y muy vibrantes. Me sentí como si estuviera en una postal. Fue inolvidable. ¿Deberíamos planificar otro viaje para explorar más de Egipto? Creo que es una idea brillante. Queda mucho por ver. Quizá podamos visitar Luxor la próxima vez. Los templos son impresionantes. Sí, y podríamos dar un paseo en globo aerostático por el valle. Sería un sueño. Imagina las vistas desde arriba. Ya lo espero con ansias. Por más aventuras y descubrimientos impresionantes. Absolutamente. Viajar abre nuestras mentes y corazones. Lección 5. Acuerdos de asociación. Hablemos de nuestro acuerdo de asociación. Es importante aclararlo todo. Estoy de acuerdo. ¿Qué términos debemos incluir para proteger nuestros intereses? En primer lugar, necesitamos delinear las funciones y responsabilidades de cada socio. Sí, eso proporcionaría claridad y ayudaría a evitar confusiones más adelante. ¿Qué tal decidir sobre la participación en los beneficios? Esto es esencial. Absolutamente. Debemos ponernos de acuerdo sobre cómo se distribuirán las ganancias. ¿Qué porcentaje crees que es justo para cada uno de nosotros? Consideremos las contribuciones que estamos haciendo. Eso ayudará. Buen punto. Además, debemos abordar los procesos de toma de decisiones. Sí, tenemos que establecer cómo tomaremos decisiones importantes juntos. ¿Deberíamos exigir un acuerdo unánime para las decisiones importantes? Sería sensato. Garantiza que ambos podamos opinar en asuntos cruciales. ¿Qué pasa con la resolución de disputas? Deberíamos incluir una cláusula de mediación. Creo que es una buena idea. Puede ayudarnos a resolver los problemas de forma amistosa. Sí. Es mejor resolver los desacuerdos sin resentimientos.
¿Y deberíamos establecer un cronograma para revisar el acuerdo? Una revisión anual me parece razonable. Perfecto. Esto nos permitirá hacer los ajustes que sean necesarios. ¿Qué pasa con las condiciones de rescisión? También es necesario describirlos. De acuerdo. Debemos aclarar cómo disolver la asociación si es necesario. ¿Deberíamos incluir cláusulas de no competencia? Eso podría ser beneficioso, especialmente si planeamos trabajar en campos similares. Excelente punto. Queremos proteger nuestros intereses comerciales. Creo que hemos cubierto los términos esenciales. Sí. Este acuerdo sentará una base sólida para nuestra asociación. Estoy entusiasmado con nuestra aventura juntos. Yo también, por una colaboración exitosa. Lección 6. Aventuras de moda. Necesito algo que se adapte a mi estilo para el evento. No te preocupes. Encontraremos algo perfecto para ti. Eso espero. Quiero lucir elegante y segura de mí misma. Absolutamente. Empecemos por ver algunas camisas. Sí. Prefiero algo casual pero elegante. ¿Qué tal esa camisa azul de ahí? Te quedaría bien. Me gusta el color. Es brillante pero no demasiado abrumador. Exactamente. Complementará muy bien tu tono de piel. ¿Debería probármelo? Sí. Déjanos ver cómo te queda. Regresaré enseguida. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, echaré un vistazo a los accesorios. Suena bien. ¿Crees que debo ponerme una chaqueta? Un blazer realzaría el look. Sería muy elegante. Estoy de acuerdo. Quiero causar un impacto en el evento. Lo harás. Los detalles elegantes importan mucho. Aquí estoy. ¿Qué opinas de la camisa? Se ve fantástico, muy elegante y se ajusta perfectamente. Me siento aliviado. Ahora, ¿qué pasa con los pantalones? Busquemos algunos que equilibren el atuendo. Quizás unos vaqueros oscuros. Son cómodos y están a la moda. Buena elección. Los jeans oscuros mantendrán el look pulido. ¿Deberíamos comprobar si los tienen en tu talla? Sí. Es importante que los dos nos sintamos bien. ¿Qué pasa con los zapatos? Quiero asegurarme de que coincidan. Unos mocasines bonitos completarían el atuendo a la perfección. Veamos lo que tienen en stock. No puedo esperar a ver tu look final. Yo tampoco. Creo que hoy hemos hecho grandes progresos. Brindemos por compras exitosas y salidas elegantes. Salud por eso. Vamos a encontrar esos toques finales perfectos. Lección 7. Salud y opciones. Mira esta pegatina verde. Significa productos orgánicos.
Perfecto. Prefiero lo orgánico siempre que sea posible. Sí, las frutas y verduras orgánicas tienden a ser más frescas y sabrosas. Estoy completamente de acuerdo. Me siento mejor al saber que estoy tomando decisiones más saludables. ¿Qué pasa con la carne? ¿Tiene preferencias específicas en ese sentido? Prefiero la carne de animales alimentados con pasto. Es más nutritiva y ética. Buen punto. Los animales criados éticamente contribuyen a una mejor calidad. También agradezco saber de dónde viene la carne. La transparencia importa. Mejora nuestra confianza en los productos que compramos. Exactamente. Conocer la fuente me hace sentir más conectada con mi comida. ¿Deberíamos buscar un vendedor que venda carne orgánica? Sí. Busquemos un puesto que ofrezca opciones alimentadas con pasto. Veo uno por ahí. Vamos a comprobarlo. Genial. Espero que tengan una variedad de cortes disponibles. Sí. Me encantaría probar pollo o ternera orgánicos. Ambas son opciones deliciosas. Quizás podamos asarlos para cenar. Eso suena delicioso. Una barbacoa sería perfecta para este clima. Estoy de acuerdo. Y podemos combinarlo con muchas verduras frescas. Una ensalada colorida complementaría la comida a la perfección. Sí. Debemos reunir los ingredientes para un banquete delicioso y saludable. Estamos aquí para tomar decisiones conscientes en el mercado actual. Salud por eso. Adoptemos juntos una alimentación saludable. Que la aventura de compras continúe. Lección 8. Preparación para el senderismo. Añadiré esos elementos a mi lista de verificación para la caminata. Gran idea. Es importante estar bien preparado. Tengo muchas ganas de que llegue esta caminata. Se supone que el paisaje es impresionante. Sí. Me muero por ver las vistas panorámicas desde lo alto. ¿Has visto qué senderos debemos tomar? Lo hice. Hay algunas opciones, pero recomiendo la que tiene cascadas. ¿Cascadas? Suena encantador, estoy convencido. Definitivamente añade un elemento de magia a nuestra aventura. También empacaré bocadillos adicionales. El senderismo siempre me da hambre. Sí. Necesitamos suficiente energía para el viaje. ¿Qué crees que deberíamos llevar? Sugiero una mezcla de frutos secos, fruta y tal vez algunos sándwiches. Perfecto. Eso suena saludable y delicioso. Me aseguraré de que también tengamos suficiente para beber. La hidratación es clave. Sí. Llenaré mi botella de agua antes de salir. ¿Deberíamos fijar una hora de reunión para nuestro grupo de excursionistas? Excelente idea. Cuantos más, mejor será el camino. Sí. Les enviaré un mensaje a todos sobre nuestros planes. Estoy entusiasmado con la empresa y la aventura. Yo también. Será una experiencia memorable para todos nosotros.
Me imagino riendo y disfrutando de la naturaleza. Exactamente. Y tomar muchas fotos para capturar esos momentos. O no olvidemos traer una cámara. Imprescindible. Queremos documentar nuestra caminata y el hermoso paisaje. Me aseguraré de que esté completamente cargada y lista para funcionar. Por una caminata exitosa llena de diversión y exploración. Salud por eso. Que comience la aventura. Lección 9. Aventuras en el aeropuerto. Sí, está aquí en mi equipaje de mano. Lo comprobé 2 veces antes de irme. Eso es genial. Siempre me preocupa que pueda olvidar algo importante. Lo entiendo. ¿Hay mucha cola en el mostrador de facturación? Parece una especie de línea, pero se mueve de manera constante. Espero que no perdamos nuestro vuelo. Vamos a estar bien. Llegamos temprano, tal como lo habíamos planeado. Siempre prefiero tener tiempo suficiente. Yo también. Reduce el estrés al viajar. ¿Has empacado bocadillos para el vuelo? Por supuesto. Empacé algunos frutos secos y barras de granola. Excelente. Eso nos mantendrá con energía. ¿Qué has traído? Incluí algunas golosinas de chocolate. Un poco de dulzura es esencial. Eso suena perfecto para el viaje. También estoy listo para entretenerme a bordo. Ah, sí. Descargué algunas películas para el vuelo. Buena idea. ¿Qué género elegiste? Elegí una mezcla. Una comedia, una película de acción y un romance. Bonito, eso debería mantenernos entretenidos durante horas. Exactamente. Además, el vuelo puede parecer más corto con buenas películas. ¿Cuánto falta para que comience el embarque? Creo que empieza en unos 30 minutos. Perfecto. ¿Deberíamos encontrar nuestra puerta pronto? Sí. Asegurémonos de que estamos en el lugar correcto. Después de eso, podemos relajarnos con nuestros bocadillos. De acuerdo. Un pequeño obsequio antes del vuelo suena delicioso. Estamos aquí para disfrutar de viajes tranquilos y emocionantes aventuras por delante. Lección 10. Fundamentos del acondicionamiento físico. Creo que es importante incorporar estiramientos y enfriarse adecuadamente. Sí, los estiramientos estáticos son excelentes para eso. Ayudan a mejorar la flexibilidad. Absolutamente. Siempre me siento mucho mejor después de hacerlas. Estoy de acuerdo, también reducen el riesgo de lesiones. ¿Cuál es tu estiramiento estático favorito? Me encanta el estiramiento de los isquiotibiales sentado. Se siente tan bien. Es así que es genial. Prefiero el estiramiento del cuádriceps. Sí. Tirar del talón hacia los glúteos es muy satisfactorio. El estiramiento es una parte crucial de cualquier entrenamiento. De hecho, prepara nuestro cuerpo para el movimiento y ayuda a la recuperación.
He oído que el entrenamiento de fuerza es igualmente importante. Sí, desarrolla músculo y mejora el estado físico general. ¿Crees que deberíamos añadir más entrenamiento de fuerza a nuestras rutinas? Creo que sí. Puede aumentar nuestra resistencia y metabolismo. ¿Qué tipos de ejercicios te gustan? Me gustan mucho los ejercicios de peso corporal, como flexiones y sentadillas. Son opciones fantásticas. Se pueden hacer en cualquier lugar. Exactamente. Y no requieren ningún equipo especial. ¿Deberíamos desafiarnos a nosotros mismos incorporando pesas? Suena como una idea excelente. Podemos empezar poco a poco y progresar. Sí, se trata de una mejora gradual. Además, podemos motivarnos mutuamente durante nuestros entrenamientos. Lo disfruto. Tener un compañero de entrenamiento lo hace más divertido. De acuerdo. ¿Deberíamos establecer objetivos específicos para nuestro entrenamiento de fuerza? Sí. Busquemos la consistencia y los aumentos graduales de peso. Perfecto, espero ver nuestro progreso juntos. Estamos aquí para ser más fuertes y saludables. Lección 11. Explorando nuevos pasatiempos. Bueno, me he dedicado a la fotografía recientemente. Es muy divertido. Eso suena emocionante. ¿Qué te inspiró a empezar? Quería capturar momentos hermosos y compartirlos con los demás. Esa es una razón maravillosa. ¿Tienes un tema favorito para fotografiar? Me gusta tomar fotografías de la naturaleza, flores, árboles y paisajes. La fotografía de la naturaleza es tan relajante. Te permite apreciar el mundo. Exactamente. Además, los colores son impresionantes, especialmente en primavera. ¿Has experimentado con alguna técnica fotográfica? Sí, he estado aprendiendo sobre composición e iluminación. Eso suena intrigante. Una buena iluminación puede marcar una gran diferencia. Realmente lo hace. Todavía estoy descubriendo cómo ajustar la configuración de mi cámara. Puede ser un poco complicado al principio, pero la práctica hace al maestro. Estoy de acuerdo. He tomado innumerables fotografías. Algunas son mejores que otras. Todo eso es parte de la experiencia de aprendizaje. ¿Exhibes tu trabajo en algún lugar? He creado una cuenta de Instagram para compartir mis fotos. Es una idea excelente. Las redes sociales son una gran plataforma para los artistas. Sí, me encanta recibir comentarios y conectarme con otros fotógrafos. ¿Has considerado unirte a un grupo o club de fotografía? Es una sugerencia fantástica. Creo que podría mejorar mis habilidades. También ofrecería oportunidades para la creación de redes y la colaboración. Debería investigar los clubes locales. Quizá pueda unirme a uno pronto. Creo que se beneficiaría enormemente de esa experiencia. Gracias por el estímulo. Tengo muchas ganas de mejorar mis habilidades. No puedo esperar a ver tus fotos.
Debes mostrarme tus favoritas. Absolutamente. Estamos aquí para capturar hermosos momentos a través de la fotografía. Lección 12. La gloria del remo. ¿Sabías que el remo era uno de los deportes más populares a finales del siglo XIX? No lo hice. Eso es fascinante. ¿Qué lo hizo tan popular? El remo fue visto como el epítome del deporte profesional durante ese tiempo. Me lo imagino. Debe haber requerido una inmensa habilidad y trabajo en equipo. Exactamente. El nivel de coordinación necesario es impresionante. ¿Había competiciones importantes en ese entonces? Sí. La Henley Royal Regatta fue uno de los eventos más prestigiosos. Oh, he oído hablar de eso. Parece una gran celebración del remo. Sin duda lo fue. La regata atrajo a grandes multitudes y a una feroz competencia. Me encanta la idea de que la comunidad se una para apoyar a sus equipos. Sí, el remo fomentó un fuerte sentido de camaradería y orgullo. ¿Muchas universidades participaron en el remo durante esa época? De hecho, universidades como Oxford y Cambridge tenían rivalidades feroces. Eso debe haber aumentado la emoción. Lo hizo. La gente sentía pasión por sus equipos, al igual que en la actualidad. El remo tiene una historia muy rica. Es impresionante cómo ha evolucionado. Sí, los avances en el diseño y la tecnología de los barcos han desempeñado un papel importante. Me pregunto cuántas de esas primeras técnicas se siguen utilizando en la actualidad. Se mantienen muchas técnicas fundamentales, aunque se han perfeccionado. ¿Te gustaría probar a remar alguna vez? Suena como una gran idea. Experimentarlo de primera mano sería emocionante. Además, podríamos unirnos a un club de remo local para divertirnos y estar en forma. Eso sería maravilloso. Imagínanos deslizándonos por el agua. Sí, sería una forma fantástica de conectarse con la naturaleza. Brindemos por el deporte del remo y su rica herencia. Lección 13. Problemas tecnológicos. Parece que la tecnología no quiere cooperar hoy en día. Estoy completamente de acuerdo. Parece que siempre actúa mal cuando más lo necesitamos. ¿Por qué es eso? Es como si tuviera una mente propia. Quizás decida protestar contra nuestra productividad. Eso suena plausible. Ojalá funcionara sin problemas por una vez. Exactamente. Como una máquina bien engrasada, ¿verdad? Sí. En cambio, estamos atrapados con pantallas congeladas y conexiones lentas. ¡Qué molestia! Puede ser una gran distracción cuando intentamos concentrarnos. Empiezo a pensar que la tecnología disfruta, poniendo a prueba nuestra paciencia. Quizás sea parte de su misión secreta, para ver cuánto podemos aguantar. ¡Ja! Me encantaría hablar con los desarrolladores sobre esto. Yo también. Le sugiero que añada un botón de cooperar. Eso sería muy útil.
Debería ser una característica obligatoria. Imagínese si pudiéramos pulsar un botón y todo funcionara a la perfección. Puedo imaginarlo ahora. Nos ahorraría mucho tiempo. Sí. En cambio, dedicamos más tiempo a solucionar problemas que a trabajar. ¿Cuál es su solución preferida cuando la tecnología falla? Por lo general, intento reiniciar el dispositivo. Parece ser el remedio clásico. Ah, el viejo truco de apágalo y vuelve a encenderlo. Exactamente. A veces funciona y a veces no. Si tan solo la vida tuviera un botón de reinicio como nuestros dispositivos. Eso sería realmente conveniente. Por desgracia, debemos confiar en nuestras habilidades para resolver problemas. Sí. Respiremos hondo y volvamos a intentarlo. Esperemos que la tecnología decida funcionar bien.